Mi nombre es Chloe Anderson y tengo 37 años. Durante los últimos 6 años no he visto a mi hermana Vanessa, la mujer que me robó al hombre al que una vez planeé llamar mi esposo, y sin embargo esta mañana me encontraba dentro de una funeraria en Portland, mirando fijamente la puerta principal, preparándome para ese fatídico momento en que ella entraría. Mi madre siempre había esperado que las dos pudiéramos reconciliarnos, pero a medida que pasaba el tiempo, todo lo que podía hacer era orar en silencio. Todavía recuerdo aquella mañana de otoño cuando ella falleció suavemente sin una palabra de culpa. En su último momento susurró: «Chloe, si pudieras perdonar». Y asentí no porque perdonara, sino porque sabía que ella necesitaba paz. El funeral se celebró en una pequeña capilla en el lado oeste de la ciudad, el lugar al que solía ir cada domingo. Estaba junto a mi padre, mi mano sujetando suavemente su brazo mientras éste temblaba de emoción. Había envejecido tanto desde la última vez que lo visité, hace 3 Navidades, cuando mi madre aún podía hornear pasteles y hacerme café helado a mano. Él no dijo una palabra, pero sabía que también estaba esperando a Vanessa. Ninguno de los dos había hablado realmente desde que todo se desmoronó. De hecho, nadie en mi familia había mencionado ese nombre desde el día en que Jake Evans, el hombre que una vez me propuso matrimonio con un anillo de zafiro a la luz de las velas, canceló el compromiso. 3 semanas después apareció en el Instagram de Vanessa, de la mano, sonriendo como si nunca hubiera destrozado el corazón de nadie. Creí que iba a perder la cabeza. Solía despertarme en medio de la noche empapada en sudor, llorando en el suelo de la cocina porque todo lo que había construido con Jake se había convertido en el trofeo de otra persona. Pero entonces me fui de Portland, me mudé a Seattle, corté todo contacto y comencé de nuevo. 6 años, tiempo suficiente para convertirme en otra persona, una mujer que se mantenía firme por sí misma y que aprendió a levantarse de una caída, especialmente cuando era causada por su propia familia. Y sin embargo, esta mañana, cuando vi Vanessa Hayes impreso en la lista de invitados preparada por la funeraria, se me oprimió el pecho. Cuando la puerta se abrió y el viento de octubre se coló por la rendija, no tuve que girarme para saber que habían llegado. Toda la sala quedó en silencio por unos segundos, miradas sutiles se dirigieron hacia atrás. Me di la vuelta lentamente con calma, incluso sorprendiéndome a mí misma. Vanessa entró vestida con un ajustado vestido negro, maquillaje impecable, tan perfecto que ni siquiera una lágrima podría arruinar esa base. A su lado, Jake, ahora su marido, vestía un traje gris, su rostro ligeramente pálido cuando sus ojos se posaron en mí. Los miré directamente, no sonreí, no asentí, dije no. Vanessa me vio primero, se congeló por un momento, sus ojos se abrieron, su aliento se entrecortó. Jake siguió su mirada y cuando me vio, todo su cuerpo se puso rígido. Y yo incliné ligeramente la cabeza como si estuviera evaluando un mal boceto que alguien intentaba hacer pasar por arte. Me incliné hacia mi padre y dije suavemente: me sentaré en la primera fila contigo. Cualquiera que quiera mostrar rectitud puede hacerlo desde atrás. Él no dijo nada, solo asintió en silencio. La habitación era pequeña, pero el aire se sentía como una piedra presionando, y supe que la obra no había comenzado, pero alguien ya había perdido el papel principal. Antes de que todo se derrumbara, solía pensar que era la mujer más afortunada del mundo. En aquel entonces tenía 31 años, era jefa de comunicaciones en una empresa de alimentos orgánicos en Denver. El trabajo era intenso, a veces sofocante, pero me encantaba, estaba involucrada en todo, desde la construcción de campañas hasta reuniones con socios internacionales. La creatividad me mantenía viva, y creía que el amor era algo que no necesitaba apresurar. Mi madre, Lorraine, solía llamar todas las noches, comiendo sola de nuevo, me regañaba suavemente por teléfono, con un dejo de preocupación en su voz. Mientras encuentres a alguien verdaderamente bueno, estaré en paz. Por lo general me reía, aunque en el fondo yo también quería eso. Simplemente nunca esperé que el hombre que creí verdaderamente bueno fuera el que arrastraría a toda nuestra familia por el infierno. Conocí a Jake Evans en una conferencia de tecnología alimentaria en Santa Fe. Era invitado de mi antigua compañera de clase Heather, quien una vez había dirigido nuestro grupo de proyecto de último año y ahora trabajaba en capital de riesgo. Jake destacaba, no solo por su atractivo clásico, sino por su presencia tranquila, confianza y la forma en que escuchaba como si ningún otro mundo existiera. Esa noche salimos a cenar con un grupo de amigos. Jake se sentó frente a mí, contando historias sobre la construcción de una startup de tecnología de cadena de suministro para la agricultura.
Era divertido, humilde e increíblemente inteligente. Recuerdo haber pensado, un tipo como él si es genuino, solo existe en las novelas. Pero Jake no solo era genuino, era intencional. Después de la cena, me pidió mi número. Nos enviamos mensajes todas las noches durante 2 semanas. Cuando regresé a Denver, me envió un pequeño paquete. Dentro había un libro que solo había mencionado una vez, junto con una nota manuscrita: quiero entenderte mejor. A partir de ahí, todo se sintió como una película: cenas en encantadores bistros de estilo europeo, excursiones, noches con música jazz en su apartamento en Boulder. Jake me dio la bienvenida a su mundo, estructurado, tranquilo pero cálido. Después de 17 meses, en mi cumpleaños, Jake organizó una cena privada en Lookout Mountain con una vista de la ciudad resplandeciente abajo. Cuando de repente estallaron fuegos artificiales en el cielo, se arrodilló, sacó un anillo de esmeralda vintage de una pequeña caja. No dudé, lo amaba y creía que él me amaba. Mi madre casi lloró cuando se lo dije: Chloe, estaba tan preocupada de que te enredaras demasiado en el trabajo y te perdieras las cosas más hermosas. Estoy tan feliz de que lo hayas encontrado. Me abrazó fuertemente en la pequeña cocina donde ella siempre horneaba pasteles de manzana cuando llegaba el otoño. Luego vinieron los meses de planificación de la boda, llenos de emoción de ambas familias. No quería nada demasiado extravagante, pero Jake dijo: solo nos casamos una vez, te mereces lo mejor. Así que reservamos un hotel boutique en Estes Park, hicimos una lista de 100 invitados y elegimos música en vivo en lugar de un DJ. Elegí a Vanessa para ser mi dama de honor, aunque no habíamos sido cercanas de niñas. Mi madre siempre esperaba que nos reconectáramos. Que la boda sea un lugar de sanación, dijo. Asentí, creía que era lo suficientemente madura como para no dejarme arrastrar por viejas rivalidades infantiles. Vanessa pareció sorprendida cuando se lo pedí, pero sonrió claro. Estoy tan feliz de que hayas encontrado el amor. Cuando presenté a Jake a Vanessa en una cena familiar, no le di mucha importancia. Ella elogió su encanto, preguntó por su empresa y luego me miró en silencio con una expresión extraña. Pensé que eran celos. Vanessa siempre había sido competitiva. Pero esta vez fui demasiado ingenua. Mientras yo coordinaba los planes con mi madre y la organizadora de bodas, Vanessa se lanzó a ayudar, eligiendo flores, pidiendo el pastel, incluso reuniéndose con un fotógrafo por mí en días ajetreados. Solo quiero que tengas el día perfecto, dijo, y le creí. No tenía idea de que mientras yo elegía un velo de novia, mi hermana estaba eligiendo una manera de destruir toda mi vida. Empecé a notar que algo andaba mal unos 3 meses antes de la boda. Jake había estado ocupado, muy ocupado. Él solía ser quien hacía planes, reservaba mesas, trazaba nuestros fines de semana, pero ahora cancelaba con frecuencia en el último minuto, citando reuniones de la junta, llamadas de inversores o problemas técnicos en la empresa. Sus mensajes seguían siendo educados, pero carecían de la calidez a la que me había acostumbrado, y cuando nos veíamos, Jake no estaba realmente allí, al menos no emocionalmente. Una vez conté una historia larga y ridícula sobre un cliente difícil en el trabajo, algo que lo habría hecho reír antes, pero solo me dio una débil sonrisa mientras revisaba su teléfono. Me senté allí, sintiendo que hablaba con un extraño. Seguí buscando excusas para él. Todas las parejas pasan por estrés prematrimonial, ¿verdad? Quizás la presión financiera y los horarios apretados lo estaban agotando. Eso fue lo que le dije a mi madre cuando me preguntó: ¿estás segura de que Jake sigue siendo el mismo hombre del que te enamoraste? Me reí, ocultando la inquietud que crecía dentro de mí. Solo está estresado por la boda, mamá. Pero no podía ignorar la frialdad en su tacto, la forma en que Jake evitaba mis ojos cada vez que le preguntaba sobre los planes de la luna de miel, y no pude evitar notar que a medida que él se alejaba, Vanessa parecía aparecer cada vez más. Empezó a llamarme, a enviarme ideas para flores de boda, lugares de fotografía, incluso una hoja de cálculo detallada de gastos, como una verdadera organizadora de bodas. Mi madre se sorprendió por su repentino entusiasmo. En cuanto a mí, lo encontré extraño. Una tarde tuve una reunión que se prolongó hasta tarde. Cuando salí de la oficina, vi un mensaje de Vanessa: Jake y yo acabamos de hablar un poco más sobre el diseño del pastel. Revisa tu correo. Me quedé helada por unos segundos. ¿Acababan de hablar con Jake? ¿Por qué nadie me había dicho nada? Llamé a Jake de inmediato,
respondió con un tono uniforme. Vanessa pasó por mi oficina para recoger la hoja de flores y charlamos un rato, eso es todo. No le des demasiada importancia. No dijo nada, algo en su voz me inquietó, no era descaradamente deshonesto, pero se sentía demasiado pulido, como si hubiera ensayado la frase. 2 semanas después, mientras limpiaba el coche de Jaque para un próximo viaje de campamento con amigos, encontré una pequeña pulsera de plata debajo del asiento del pasajero, una simple pulsera de dijes con una gema de color lavanda, el tipo que solía usar Vanessa. La había visto con una igual en la universidad. La recogí, mi corazón latiendo con fuerza, incluso entonces no quise creer lo peor. Quizás la dejó allí por accidente, quizás no significaba nada. Esa noche levanté la pulsera frente a Jaque. ¿De quién es esta? Jaque la miró y respondió sin dudarlo, probablemente de Vanessa. La llevé al estudio de fotos el otro día, dijo que llegaba tarde y que su coche estaba en el taller. ¿No me mencionaste eso?, pregunté. Jaque se encogió de hombros, no fue gran cosa, nada que mencionar. Asentí fingiendo creerle, pero a partir de ese momento, detalles dispersos empezaron a encajar en mi mente como un cruel rompecabezas, Jaque revisando su teléfono en secreto, las miradas que Vanessa le daba en las cenas familiares, ya no la mirada de una cuñada, y una vez, cuando fueron a elegir flores, ella había publicado una historia borrosa en Instagram. No le había prestado atención entonces, pero ahora recordaba, el reflejo en el cristal no era el estilista, era Jaque. Le conté a mi madre sobre la pulsera, ella se quedó en silencio por unos segundos, luego puso su mano en mi hombro. Mantente lúcida, Chloe. No dejes que las cosas se desmoronen antes de estar segura, pero no cierres los ojos cuando todo se esté volviendo claro. Esa noche me acosté con una tormenta en el pecho. No quería creerlo, no podía creerlo, pero estaba empezando a ver que algo se estaba pudriendo bajo la superficie, y si no hacía nada, explotaría justo en medio de mi propia boda. No recuerdo exactamente qué me hizo decidir ir a la oficina de Jaque esa mañana. Quizás fue el instinto o quizás fue el silencioso colapso de la confianza que se había acumulado en las últimas semanas. Todo lo que sabía era que mientras estaba parada frente al edificio de cristal donde se encontraba su empresa, en el 6º piso, al final del pasillo izquierdo, mis manos sujetaban una bolsa de papel con 2 sándwiches y 2 tazas de café caliente, por los que había esperado en la fila casi 10 minutos para comprar. Solía hacer esto todo el tiempo, sorprenderlo con el desayuno y luego sentarme en esa familiar silla de cuero en su oficina, escuchando a Jaque hablar sobre los acuerdos en los que estaba trabajando. Pero hoy era diferente, no porque estuviera nerviosa, sino porque ya no tenía esperanza. La recepcionista me saludó con su habitual sonrisa. Buenos días, señorita Chloe. El señor Jaque está en una reunión, ¿le gustaría esperar? Asentí, pero no me senté. Dije suavemente, solo dejaré su desayuno rapidísimo y bajaré de inmediato. La recepcionista dudó, él mencionó que no quería ser molestado. La miré directamente a los ojos, entonces lo dejaré en el escritorio. Dudo que eso sea demasiado disruptivo. Antes de que pudiera responder, caminé rápidamente hacia el ascensor. Mi corazón latía en mi pecho como si mi cuerpo intentara advertirme, no hagas esto, no veas lo que no puedes dejar de ver. Pero ya estaba allí. La oficina de Jaque estaba escondida, sus paredes de vidrio esmerilado bloqueaban la mayor parte de la vista. Me acerqué a punto de llamar, y luego me detuve. A través del cristal esmerilado vi 2 figuras de pie muy cerca la una de la otra, un hombre alto con un familiar cabello castaño y la otra, con cabello rubio recogido en un moño y un vestido lavanda. Era Vanessa. No podía oír nada, pero vi a Jaque inclinarse, su mano apoyada en su cintura, y luego, como un viejo reflejo, empujé la puerta para abrirla. Ambos se giraron, Jaque ni siquiera había movido la mano todavía, y Vanessa su mano aún estaba en su pecho, su rostro palideció, no de vergüenza, sino porque había sido atrapada. Dejé la bolsa de papel en una silla. No se detengan, dije. Mi voz no temblaba como pensé que lo haría. No quise interrumpir. Jaque retrocedió medio paso, ajustándose el cuello, evitando mi mirada. Chloe, déjame explicarte. Los miré a ambos lentamente como si estuviera observando una fotografía distorsionada. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Vanessa tragó con dificultad. Desde después de la fiesta de compromiso, susurró. Solté una carcajada seca y punzante clavándome en el pecho.
Honestamente pregunté solo para confirmar, ya lo sabía. Jake se acercó a mí, no es lo que piensas, no queríamos que pasara, no. Retrocedí. No me des las líneas trilladas. ¿Alguno de ustedes consideró alguna vez que yo era la única persona que no sabía que estaba siendo traicionada en mi propia vida? Nadie respondió, la habitación estaba sofocantemente silenciosa. Me quité el anillo de compromiso y lo coloqué suavemente sobre el escritorio de madera. Ustedes dos son la pareja perfecta, un mentiroso hábil y una actriz talentosa. Vanessa no me miró, se giró, tomó su bolso y salió corriendo de la habitación. Jake la llamó Vanessa. Corté, ella te eligió a ti. Y yo me elijo a mí misma. Salí de la oficina sintiendo que todo mi cuerpo se estaba desmoronando, pero extrañamente no lloré. No fue hasta que llegué a casa, a ese apartamento tranquilo, que me derrumbé en el suelo. No dormí esa noche, ni siquiera sabía quién era ya. De una mujer a punto de casarse, lista para comenzar un nuevo capítulo, me había convertido en un fantasma, abandonada con 100 pedazos rotos que no encajarían de nuevo. Renuncié a mi trabajo una semana después, no podía presentar estrategias de campaña mientras mi mente seguía reproduciendo la imagen de Jake y mi hermana abrazados en esa oficina. No estaba comiendo, no estaba durmiendo, y sabía que si me quedaba en Denver, me ahogaría en ese dolor. Reservé un billete de ida a Minneapolis, donde la empresa matriz estaba abriendo una nueva sucursal. No le dije a nadie, le envié a mi madre una frase, necesito irme. Estaré bien, pero no puedo estar cerca de Vanessa ahora mismo. Ella no llamó, solo respondió, entiendo, y siempre estaré aquí. Dejé Denver una fría tarde llevando solo 2 maletas y una promesa a mí misma, nunca dejaría que nadie me destruyera de nuevo. Minneapolis en marzo era amargamente frío, la nieve aún se aferraba a los tejados, las aceras congeladas en parches blancos tiza y el viento barría las largas calles, haciendo imposible quedarse quieto por mucho tiempo. Y sin embargo, de alguna manera, ese frío me despejó la mente. Comencé de nuevo en una pequeña oficina en el 8º piso de un edificio de cristal a lo largo de Hennepin Avenue. Mi nuevo rol era supervisora de proyectos de comunicaciones internas, no tan exigente creativamente como antes, pero lo suficiente como para mantenerme ocupada sin agotarme. Los compañeros de trabajo eran amables, la oficina era tranquila, y nadie sabía que yo era la chica cuyo prometido fue robado por su hermana. Eso era exactamente lo que necesitaba, anonimato y la oportunidad de empezar de nuevo. Alquilé un apartamento tipo estudio cerca del lago Bedmacaescope, donde cada mañana podía ver la luz del sol brillando en el agua a través de la rara luz del norte. Preparaba mi propio café cada mañana, aprendí a cocinar comidas sencillas y comencé a meditar usando una aplicación de teléfono de la que solía burlarme. Luego conocí a Eleanor Chen, jefa de recursos humanos, la primera persona que me llevó a un pequeño grupo de lectura mensual en Montfleury Bookstore. No hablábamos mucho de nuestras vidas personales, pero había una suavidad tranquila en Eleanor que no necesitaba explicación. Fue ella quien más tarde me presentó a Julian Foster. Julian era un orador invitado en un seminario interno sobre inversión sostenible, y casualmente nos sentamos uno al lado del otro durante el almuerzo. Era alto, vestía de forma sencilla, pero sus ojos eran agudos y firmes. Cuando bromeé sobre saltarme el desayuno para manejar 3 correos electrónicos urgentes, él sonrió y dijo, entonces, supongo que seré el primero en decirte buenos días con un sándwich. Empezamos con almuerzos después del trabajo hablando de libros, documentales y campañas publicitarias creativas que ambos admirábamos. Julian no era insistente, nunca imponía y nunca preguntó por mi pasado. Solía pensar que los hombres buenos solo existían en la ficción, pero con Julian, la amabilidad venía en forma de recordar que no bebía café después de las 6 de la tarde, de dar un paso atrás cada vez que dudaba y de nunca forzarme a hablar hasta que estuviera lista. 3 meses después, en una noche ligeramente nevada, me senté en mi balcón, envuelta en una gruesa manta de lana con él. Por primera vez conté todo, sobre Jake, sobre Vanessa, sobre el shock que destrozó tanto mi amor como mi confianza en mí misma. Julian no interrumpió, cuando terminé solo me tomó suavemente la mano y dijo, una vez perdí la mitad de mi empresa a manos de un amigo cercano, créeme, la traición no elige favoritos. No sé exactamente cuándo nos enamoramos. Un día simplemente me di cuenta de que ya no sentía un nudo en la garganta cada vez que sonaba el timbre, que esperaba nuestras citas no porque temiera la soledad, sino porque me sentía segura a su lado.
Un año después, Julian me propuso matrimonio en un jardín cubierto de nieve en Lindell Rose Park, donde había enterrado discretamente una pequeña caja con el anillo para que yo la descubriera en nuestro paseo habitual de fin de semana. El anillo no era un diamante, era un ópalo azul pálido engarzado entre dos pequeñas amatistas, simbolizando algo delicado pero radiante cuando se cuida de la manera correcta. Tuvimos una pequeña boda con poco más de 20 invitados en un café artístico con un espacio tipo loft, flores frescas que recogimos nosotros mismos y mi pastel favorito de la panadería de la calle. Sin vestido extravagante, sin gran escenario, solo una suave guitarra acústica y votos pronunciados desde el corazón. Mi madre vino, sentada en la primera fila, sosteniendo mi mano mientras leía mis votos. Mi padre no pudo asistir debido a su salud, pero me llamó esa mañana, su voz temblaba: Chloe, hoy empiezas el resto de tu vida con alguien que te merece. Sé verdaderamente feliz. Y he sido feliz, simple y llano, ocultando viejas heridas como si fueran algo vergonzoso. Compramos una pequeña casa con un patio trasero donde cultivaba fresas y Julian construía estanterías a mano. Iba a trabajar regularmente, bebía té en lugar de café, y cada vez que cruzaba la puerta, sabía que ya no tenía que guardarme nada. Mi madre, Lorraine Anderson, falleció una mañana de otoño antes de que las hojas tuvieran tiempo de cambiar. Un cáncer de hígado en etapa avanzada se la llevó rápidamente en solo unos meses. Aunque los médicos nos habían advertido desde el principio, aún no estaba preparada para el momento en que ella se fue. Julian y yo volamos a Portland esa misma tarde. En el avión, apreté la mano de mi esposo con fuerza, tratando de calmar la ola de pavor cada vez que imaginaba enfrentarme a Vanessa. Habían pasado 6 años desde que me fui, y no le había hablado desde entonces. Lo que sabía de sus vidas venía de segunda mano por mi madre, que se casaron un año después de que yo me fuera, que Jake era ahora el CEO de una pequeña empresa privada, que a Vanessa le encantaba presumir de sus vacaciones de lujo en línea. Pero no regresaba por el pasado, vine por mi madre, el último hilo que me conectaba con esta familia. El servicio se celebró en la misma capilla donde mi madre solía cantar en el coro. Cuando entré con Julian de la mano de mi padre, todas las miradas se volvieron. La mayoría estaban llenas de simpatía, pero luego escuché los murmullos cuando 2 personas entraron justo después de nosotros, Vanessa y Jake. Ella llevaba un vestido negro de diseñador con un escote innecesariamente pronunciado, el cabello rizado, los labios pintados de rojo como si asistiera a un estreno de cine. Jake aún lucía elegante pero notablemente más delgado, cansado, sostenía la mano de Vanessa flojamente, su mirada se encontró brevemente con la mía antes de apartarla rápidamente. Vanessa sonrió cuando me vio, luego habló lo suficientemente alto como para que los invitados cercanos la escucharan. Me sorprende, honestamente, que Chloe siga soltera a esta edad, ¿eh? Eso es resiliencia. Me giré y le di una leve sonrisa. Me sorprende que todavía quepas en una talla 4 después de tantos años de fingir. Se puso rígida por un breve segundo, Jake puso los ojos en blanco, y Julian me apretó suavemente la mano como para recordarme: ella no vale la pena. Oh, casi lo olvido, dije, girándome hacia mi esposo. Julian, esta es tu cuñada, Vanessa Hayes. Julian dio un paso adelante y extendió la mano cortésmente: encantado de verte de nuevo, Vanessa. Vanessa parpadeó, luego volvió a parpadear. ¿De nuevo? Nos conocimos en el evento de inversión tecnológica en San Diego en 2016. Estabas con Jake. Yo era el representante del fondo que hizo que la empresa de Jake perdiera ese acuerdo de $1 millón en el último minuto. Jake levantó la vista, su rostro palideció. Julian Foster, sí, Foster Capital. El aire a nuestro alrededor pareció espesarse. Jake se aclaró la garganta y retrocedió. Vanessa miró a Julian, luego a mí, como si intentara unir fragmentos olvidados. No dije nada más, simplemente entrelacé mi brazo con el de Julian y caminé hacia la primera fila donde mi padre esperaba. No había arrogancia en mi pecho, solo alivio, no hubo gritos ni reclamos, simplemente aparecer con el hombre correcto fue suficiente. El servicio fue tranquilo, di el panegírico contando historias de cómo mi madre solía llamar suavemente a mi puerta por las mañanas, cómo preparaba té de manzanilla cuando no podía dormir, cómo me abrazó la última vez que me fui de Portland, sin regaños, solo un simple vive el resto de tu vida de una manera que te permita mantener la cabeza en alto. Cuando bajé, Vanessa se acercó inesperadamente. Sostenía el micrófono, su mano temblaba ligeramente.
Mamá solía decirme que las personas que hieren a otros no siempre ganan, dijo. Llega un día en que te miras al espejo y te das cuenta de lo que realmente has perdido. Hoy creo que lo entiendo. La miré por primera vez en 6 años, no vi triunfo en los ojos de Vanessa, solo agotamiento y tristeza mal disimulados. Más tarde, en el jardín detrás de la casa de mi padre, donde celebramos una pequeña despedida, volví a cruzar la mirada con Jake, pero esta vez fue él quien apartó la vista primero. Julian se acercó y me entregó una taza de té caliente. Tu mamá estaría muy orgullosa. Asentí y mis ojos se desviaron hacia el cielo gris entre los árboles desnudos. No había venido a recuperar nada, vine a despedirme de la mujer que me amó con todo su corazón y a demostrarme a mí misma que lo que elegí era lo correcto. La tarde siguiente, mientras yo estaba ordenando algunas de las viejas cajas de mi madre, sonó el timbre. Miré a través de la cortina de la ventana del pasillo, era Vanessa. Estaba sola, con los brazos cruzados, sin maquillaje, sin abrigo elegante, solo un suéter gris holgado y unos vaqueros desgastados. Abrí la puerta sin decir palabra. Me miró con los ojos rojos como si hubiera llorado toda la noche. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Vanessa pasó junto a mí como si entrara en un lugar a la vez extraño y doloroso. En la cocina preparé 2 tazas de té sin azúcar, sin leche, sabía exactamente cómo le gustaba, pero no pregunté. Puse una frente a ella, me senté al otro lado de la mesa y esperé. Pasó un buen rato antes de que Vanessa hablara, su voz. Dejé la casa esta mañana. Jake no sabe dónde estoy y no quiero que lo sepa. Apreté el agarre en el asa de la taza de té tranquilizándome. Así que, ¿cuándo empezó? Vanessa no respondió a esa pregunta de inmediato. En su lugar, miró alrededor de la cocina, el lugar donde nuestra madre solía enseñarnos a hornear galletas cada invierno, donde nos regañaba por derramar harina en el suelo y luego se reía cuando nos veía dando forma a la masa en pequeños corazones. Odiaba esta cocina de niña, dijo suavemente, porque mamá siempre te dejaba hacer lo importante. Yo solo era la que rompía los huevos. No dije nada. Vanessa continuó esta vez sin defensas, no sé por dónde empezar, o más honestamente, no sé cómo hacerte creer que lo digo en serio. Entonces no intentes hacerme creer, solo dilo. Como lo escuche, eso depende de mí. Ella asintió, levantando los ojos para encontrarse con los míos por primera vez. Esos ojos no tenían agudeza ni desafío, solo agotamiento y vergüenza. Jake no es quien pensé que era. Al principio todo se sentía como un cuento de hadas, viajes, fiestas, menciones en la prensa, admiración de amigos. Pero luego las deudas comenzaron a acumularse. Siempre fue imprudente con el dinero, usando el mío, el de su familia, luego pidiendo prestado a los bancos. Cada vez que algo fallaba, Jake culpaba a todo excepto a sí mismo. Recordé los momentos impulsivos de Jake, la forma en que fruncía el ceño a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Una vez pensé que era parte de ser un emprendedor audaz, pero al escucharlo ahora en la voz de Vanessa, vi lo que realmente era, control. Revisaba mi teléfono todas las noches, rastreaba mis tarjetas de crédito, hacía videollamadas al azar solo para ver dónde estaba. Una vez salí de casa en medio de la noche porque no respondí un mensaje de texto en 10 minutos. Entonces, ¿por qué no te fuiste?, pregunté, tratando de ocultar la amargura en mi voz. Me daba vergüenza, susurró. Te lo quité a ti. No podía dejar que el mundo viera que destruí una familia, solo para terminar en una jaula de oro. Vanessa se hundió la cara entre las manos, las lágrimas fluyendo incontrolablemente. Arruiné todo, no solo tu vida, toda nuestra familia. Mamá una vez dijo, de que ganes el juego de otra persona, pero te perderás a ti misma si lo juegas de la manera equivocada. No lo entendí entonces, pero ahora sí. Me quedé quieta, sin consuelo ni palabras de simpatía, pero no me di la vuelta. Voy a dejar a Jake. Estoy trabajando con un abogado. El acuerdo prenupcial no me da mucho, pero ya no me importa. Solo quiero volver a vivir sin fingir. Un largo silencio siguió. No te pido que me perdones, dijo Vanessa, su voz se tensó. Solo necesito que sepas que entiendo lo que he hecho y lo cargaré. La miré, en ese momento, ya no vi a la chica arrogante que una vez se jactó de robarme el prometido, vi a una mujer rota y en sus ojos, un remordimiento que se sentía real. Mamá guardó cada tarjeta que enviaste, susurró.
Las envolvió en una caja, incluso la carta que le escribiste tu primer año en Minneapolis. Las leí todas anoche. No esperaba que todavía tuvieras tanta amabilidad en ti después de todo. Me levanté y vertí más agua caliente en la tetera. No soy quien solía ser, Vanessa, pero no quiero que el odio me agote. Le entregué una taza fresca de té sin azúcar, sin leche, pero esta vez le añadí una rodaja de limón, lo que ella solía amar de niña. Vanessa sonrió a través de sus lágrimas. Nadie pronunció la palabra perdón, pero en la forma en que nos miramos algo se suavizó. Un pequeño paso, pero el primero hacia un camino que ya no se llamaba pasado. Regresé a Minneapolis una temprana mañana de invierno, la nieve cubría suavemente el alféizar de la ventana del aeropuerto. Julian me recibió en llegadas, envolviéndome en un largo abrazo como si temiera que, si me soltaba, desaparecería de nuevo en algún recuerdo doloroso. Pero yo no era la mujer que una vez había dejado Portland con el corazón destrozado y los ojos evitando el pasado. Yo había ido, había regresado, lo había enfrentado y lo había superado. 3 semanas después, la vida había vuelto a su ritmo cuando noté que mi periodo se retrasaba. Pasó una semana, luego otra. Traté de no pensar demasiado, pero Julian fue el primero en hablar. Quizás deberíamos hacernos una prueba, preguntó suavemente, como si temiera romper una frágil esperanza que crecía dentro de mí. Cuando aparecieron las 2 líneas rosas, mis manos temblaron, no de miedo, sino de incredulidad, porque durante tantos años pensé que esto nunca me pasaría. Me senté en el suelo del baño, sosteniendo mi vientre mientras Julian se arrodillaba a mi lado, susurrando, vamos a ser una familia, ¿sabes? No respondí, solo asentí mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas. La noticia de mi embarazo hizo llorar a mi padre durante nuestra videollamada. Si tu madre lo supiera, probablemente organizaría una fiesta, dijo con la voz ahogada por la emoción. Pensé en ella, en la pequeña tarjeta que una vez me escribió diciendo que todo lo que deseaba era que yo fuera verdaderamente feliz. Creí que ella lo sabía. Y Vanessa todavía vive en Portland. Después del funeral, solicitó el divorcio, se mudó de la casa de 3 pisos y alquiló un apartamento de 2 habitaciones cerca del lugar donde mamá solía enseñar piano. Encontró un trabajo de marketing en una librería independiente, no muy bien pagado pero amable, sin nadie que la llamara señora Jake Evans. Nos mantenemos en contacto, no cercanas como amigas, pero lo suficiente como para enviarnos una foto de las flores favoritas de mamá o una pregunta sencilla como, ¿estás bien hoy? La última vez que hicimos una videollamada, incliné la cámara hacia mi vientre, que ya mostraba una suave curva. Vanessa no dijo nada por unos segundos, luego se rió, una risa suave y áspera sin rastro de antiguo orgullo, vas a ser mamá. Nunca pensé que te vería así, pero me alegro de haberlo hecho. Sonreí, y tú también. Ahora vives tu propia vida, no la de otra persona. Mamá estaría orgullosa de ti. Vanessa asintió, sus ojos se detuvieron en una vieja foto que tenía enmarcada detrás de mí, una foto de las 3 de un verano lejano en Trillum Lake. Extendió la mano y tocó la pantalla como si intentara acercarse a lo que una vez fue una familia. Al final del año, la nieve había cubierto densamente el patio trasero de la casa que Julian y yo ahora llamábamos hogar. Él construyó un pequeño cobertizo de madera donde podía sentarme a leer mientras mi vientre crecía. Empecé a escribir de nuevo no para escapar, sino para recordar. Escribí cada paso de la sanación, cada persona que entró y salió, cada lección dolorosa pero valiosa. Sé que la vida no siempre será amable, habrá desafíos incluso en la maternidad, pero lo que me mantiene firme no es que evité el dolor, es que aprendí a caminar a través de él sin perderme. Vanessa una vez dijo durante una llamada nocturna, no tienes que perdonarme. Pero gracias por no elegir el odio. Le respondí con una frase que nuestra madre me dijo una vez, el perdón no es un regalo para otros, es un regalo que nos damos a nosotros mismos para vivir más ligeros. Y así es como vivo ahora, más ligera, más libre y más honesta de lo que nunca he sido. En la pequeña habitación que Julian y yo estamos convirtiendo en una guardería, he colgado una pequeña placa de madera que dice, donde la sanación comienza, la vida florece. Mi historia no termina con aplausos o una dulce venganza, termina con una respiración tranquila, un abrazo cálido y un corazón lo suficientemente grande como para albergar tanto viejas heridas como todo lo bueno que está por venir. Porque la pérdida no es el final, a veces, es solo una pausa para que podamos aprender a releer nuestras vidas con una voz diferente.
Mi historia no se trata solo de sobrevivir a la traición, es la prueba de que el dolor no es el capítulo final, sino el comienzo de algo más fuerte. Aprendí a dejar ir el pasado y a reconstruir a partir de las cosas más simples, un esposo amable, un pequeño hogar y el niño que crece dentro de mí. El perdón no es porque otros lo merezcan, sino porque nosotros lo merecemos, y a veces las mejores cosas no provienen de lo que nos aferramos, sino de lo que somos lo suficientemente valientes como para liberar.